Televisa presenta. Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta cuarta emisión de su podcast Naturalito y Desecho. Mi nombre es Ana Karen y el día de hoy traemos para todos ustedes un programa muy interesante que espero sea de su agrado, ya que hablaremos de los contratos, abarcando los siguientes puntos: concepto de convenio y contrato, elementos de existencia de los contratos, requisitos de validez de los contratos, clasificación de los contratos, contratos de transmisión de dominio, contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de presentación de servicios, contratos de gestión colectiva, contratos de garantía y contrato de adhesión. Pero antes de continuar, los invito a dejar su like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que reciban todas nuestras actualizaciones. Como siempre, tenemos el gusto de tener con nosotros a grandes especialistas que estarán apoyándonos más adelante. Pónganse cómodos y disfruten de este contenido. Comenzamos. Y ahora sí, para poder profundizar en los temas, me complace presentar a mi compañero López Gael. Hola Gael, qué gusto verte. Hola Ana Karen, muchas gracias. Igualmente para mí es un gusto poder compartir este espacio con todas ustedes, así que espero poder aprovecharlo al máximo. Estoy segura de que así será. De igual forma, contamos con la presencia de Ana Crisel. Bienvenida. Ana, cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy? Hola, es un gusto estar en este programa. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que estoy muy emocionada por estar aquí, ya que tengo un par de puntos que me gustaría compartir con ustedes. Me alegra que así sea. También está con nosotros Javier. Hola Javier. Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer estar aquí una vez más. Espero que esta emisión les sirva de mucho y puedan aclarar todas sus dudas. Y finalmente contamos con la presencia de María de Jesús. Hola Mari, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias. El placer es todo mío por poder estar aquí con ustedes. Espero que este podcast sea de provecho para nosotros y para todos nuestros oyentes. Muy bien, pues es así como damos inicio a nuestro primer tema. Adelante Gael, te escuchamos. Comencemos dando una explicación sobre la definición de los convenios y contratos. El contrato es un acto jurídico y por tanto debe contener los mismos elementos de existencia y validez que se requieren. Los contratos se estudian y tienen su campo de actualización dentro del ámbito patrimonial. Su estudio solo tiene importancia si se hace dentro de la teoría del patrimonio. Todo contrato implica un acuerdo de voluntades, pero no un acuerdo simple, sino una manifestación exteriorizada de dos voluntades por lo menos, en los términos en los que disponga una norma vigente. Todo contrato debe enlazar a las personas que lo celebran, estableciendo entre ellas un vínculo obligatorio de contenido patrimonial. Esto quiere decir que este aspecto es la razón de ser, es el objetivo principal y el motivo del contrato. Efectivamente, el contrato es una de las fuentes de la obligación. Algunos tratadistas la consideran como la más importante, debido a que la mayoría de las obligaciones se originan por él, por lo que su estudio será de suma utilidad. Debe tenerse presente siempre que la mayor parte de adquisición de bienes y prestación de servicios se lleva a cabo mediante un contrato. Perfecto, muchas gracias por tu valiosa participación.
Ahora bien, platícanos tus conocimientos sobre los elementos de existencia de los contratos. Mira, existe en la doctrina una gran anarquía cuando se trata de determinar las partes que necesariamente deben integrar un contrato. Siguiendo el criterio del Código Civil, clasifican a los elementos del contrato en esenciales y de validez. Se considera que el consentimiento y el objeto son los elementos esenciales y que los de validez son la capacidad de ausencia de vicios en el consentimiento, la licitud en el objeto, el motivo o fin y la forma. Gael, y en el caso de los convenios, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, mira, se sabe que el contrato, como todo convenio, es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad, tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley, al consistir la de ambos contratantes que se oponen de acuerdo en una doble manifestación de voluntad, es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración y existencia debe forzosamente de la unión de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como el consentimiento. ¿Cuál sería la manera de diferenciar uno del otro? Claro que sí, la diferencia fundamental entre contrato y convenio estriba en que el primero le corresponde la función positiva, crear o transmitir obligaciones, y al segundo la función negativa, es decir, modificar o extinguir. Ok, muchas gracias Gael. Un placer tenerte una vez más con nosotros el día de hoy. Ahora bien, pasamos con nuestro siguiente especialista, Ana Crisel. Platícanos acerca de los requisitos de validez de los contratos. Adelante, te escuchamos. Para empezar, les daré los requisitos que hacen válido a un contrato. Para eso nos trasladaremos al Código Civil del Estado de Puebla. El Código Civil nos dice que para que el contrato sea válido se requiere capacidad de los contratantes, que el consentimiento esté libre de vicios, que su fin o motivo sean lícitos, que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato, que el consentimiento se haya manifestado en la forma en que la ley lo establece. Podemos entender por capacidad de los contratantes como capacidad de goce y capacidad del ejercicio. Capacidad de goce es la capacidad de tener derechos y obligaciones que la ley nos brinda, y por otro lado, la del ejercicio es la facultad de poder ejercer y hacer uso de esos derechos. Que el consentimiento esté libre de vicios. En este punto, lo que primero debemos entender es qué son los vicios en el consentimiento tratándose de un contrato. Son aquellos que hacen que se anule dicho contrato. En el Código Civil nos da un ejemplo de esto. Nos dice que el contrato puede ser inválido por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios de consentimiento, porque su objeto o su motivo o fin sean ilícitos. En el tercer punto nos habla de que su fin o su motivo sean lícitos, refiriéndose a atributos que tienen que contener el contrato y que dichos atributos tienen que ser conforme a la ley. Estos dichos atributos en el Código Civil General son expresados como objeto de los contratos. A continuación se las decimos. Son objeto de contratos las cosas que el obligado debe dar, el hecho de que el obligado debe hacer o no hacer, la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, estar en el comercio. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sin embargo, no pueden serlo la herencia de una persona viva, aun cuando está presente su consentimiento. El hecho positivo o negativo, objeto de contrato, puede ser posible, lícito. Es imposible el hecho de no puede existir porque es incompatible con la ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. No se considera imposible el hecho de que no puede ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él. Es ilícito el hecho de que es contrato a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. En el último apartado, el artículo nos habla
del consentimiento y de que éste se tiene que establecer conforme a la ley lo permita. Para esto debemos entender cómo se rige el consentimiento. El consentimiento se rige por las siguientes disposiciones. Deben manifestarse claramente, puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, en un documento o por signos inequívocos. Solo puede recurrir a los signos de que se habla en la fracción anterior el contratante que tenga imposibilidad física para hablar o escribir, salvo disposición de la ley en otro sentido o costumbre, en contrario. No puede ser tácito el consentimiento si por ley o convenio debe manifestarse expresamente, y el consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo presuponen o que autoricen a presumir. Con base en lo anterior podemos entender como que el consentimiento tiene que ser perfectamente y claramente expresado, que a simple vista el individuo tenga la disposición. Después nos habla de los términos expreso y tácito. Como lo primero tenemos que entender como algo escrito, verbal o por seña, dependiendo de la situación. Por otro lado, el tácito resultará de hechos o de actos que lo presuponen o que autoricen a presumirlos. En términos más sencillos, el conocimiento lo podemos resumir como permitir y o aceptar algo, ya sea por escrito, verbal o por señas, pero claro, todo lo anterior con plena disposición de la persona o individuo y además estando en plena facultad para hacerlo, sin algún tipo de incitante a aceptar. Me encantaría hablar más sobre este tema. Es un tema bastante importante, tanto así que ni me di cuenta en qué momento llegué hasta el último punto, que era el consentimiento. Bueno, damas y caballeros, espero y tomen en cuenta lo anterior antes explicado, ya que les servirá en cualquier momento. Muy bien, Ana Crisel. Es momento de pasar a revisar los diferentes tipos de contratos que existen. Me alegra que entremos en este tema. Para empezar, como vimos anteriormente y como lo expresa el Código Civil de Puebla, el contrato es el convenio que crea o transfiere obligaciones o derechos. Ahora entraremos más a fondo en este tema que son los contratos y les hablaremos sobre los diferentes tipos de contratos que existen. Los tipos de contratos son contrato de transmisión de dominio, contrato de transmisión de uso, contrato de presentación de servicios, contrato de gestión colectiva, contrato de garantía y contrato de adhesión. Muchas gracias, Ana Crisel. Ahora tenemos a Javier, que está aquí para empezar con la explicación de los tipos de contratos. ¿Qué son los contratos de dominio? Para entender qué son estos, tenemos que profundizar un poco. Los contratos, como ya se había mencionado, son acuerdos de uno o más personas, mientras que la transmisión de dominio hace referencia a los bienes y su transferencia a otra persona. Un ejemplo claro nos los presenta el Código Civil de Puebla. Un ejemplo, la aportación de los socios pueden consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de los bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Este artículo podemos entender que la transmisión de un dominio es un acuerdo escrito con el propósito de transferir los derechos de un bien, ya sea su goce, uso o disfrute. En el caso de México, los contratos que se consideran dentro de transmisión de dominio son la compraventa, el contrato de donación y el contrato mutuo. Alguna vez hemos escuchado el nombre de algunos de estos contratos, pero no todos tenemos la mínima idea de en qué consisten estos. Les explicaré en qué consiste cada contrato, de ser lo más claro posible. En el caso de compraventa, el Código Civil no expresa que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. En el caso de una compraventa podemos observar las características de un contrato de transmisión, ya que en la compraventa se realiza un traspaso de un derecho
algo que anteriormente ya hemos explicado. Transferir un bien de una persona a otra con las características de que es mediante un intercambio. En este caso sería monetariamente como se muestra en el anterior artículo. En el ejemplo anterior explicamos que la transmisión del dominio se daba a cambio de dinero, pero en el contrato de donación el dinero no es una característica esencial. En el artículo 2332 nos dice que donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte de la totalidad de sus bienes presentes. Como podemos ver, en el caso de contrato por donación, el dinero no es una característica presente a diferencia del caso anterior, donde para la compra-venta el dinero era o es un elemento fundamental. El contrato por donación tiene muchas características, además de no requerir el dinero para su realización. Algunas de estas características son: las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse, sino en los casos declarados en la ley. La donación es perfecta desde que el donatorio la acepta y hace saber la aceptación al donador. La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. No puede hacerse la donación verbal más que de bienes muebles. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pasen de 200 pesos. Si el valor de los muebles excede de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Estos son algunos atributos que el Código Civil Federal nos proporciona. El último punto del que hablaremos es el de contrato mutuo. El contrato mutuo tiene una pequeña semejanza al contrato de compraventa, ya que en este, además de que para que la transmisión de dominio se realice, no solo tiene que haber dinero, sino que puede intercambiar el bien por otra cosa fungible de la misma especie y calidad. Ahora pasaremos con nuestro siguiente especialista, el cual nos platicará acerca de los contratos de transmisión de uso. Adelante. Claro, mira, los contratos traslativos de uso son todos aquellos que presentan alguna cosa o servicio. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento, comodato y mutuo, lo cual explicaremos el concepto de cada uno de ellos. Mutuo es un contrato de préstamo de dinero que suele ser remunerado mediante el pago de intereses en función del tiempo. De igual modo, si el mutuo se encuentra garantizado mediante un derecho real de hipoteca, se denomina mutuo hipotecario. Compraventa: contrato por medio del cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho a otra llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero. Permuta: esta es una forma de transferir la propiedad o dominio de un bien, y lo podemos definir diciendo que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Por el artículo 2327 del ordenamiento legal, contrato de transmisión de la propiedad y contrato de compraventa. Muchas gracias, Javier, por tu apoyo el día de hoy. De igual manera, es un placer tenerte con nosotros. Bien, regresando con nuestra especialista, quisiera que nos apoyaras con el siguiente tema. ¿Qué tienes para decirnos, Mari? Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Ya que estamos hablando de las clasificaciones, es importante mencionar otra de ellas, que es el contrato de custodia. Este contiene los puntos de depósito y sus clases, las cuales son voluntario, necesario, regular, irregular y judicial. Lo importante de ello es llevar de la mano toda esta información con los artículos del Código Civil Federal. En el artículo 2516 del Código Civil Federal nos redacta lo siguiente. Muy bien, seguimos con esta explicación. Nos encontramos con el contrato de depósito voluntario,
que al igual que los demás es de gran importancia. Por supuesto que sí, lo que es el contrato de depósito voluntario hace referencia al artículo 2215 del Código Civil Federal. Nos relata lo siguiente. El depósito voluntario es el contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie de voluntad del depositante. Esto quiere decir que el depósito está siendo de forma voluntaria, sin ser obligados a nada. Es totalmente voluntario. Bueno, pues seguimos con las clases de depósitos. El contrato de depósito necesario está definido por el artículo 2236 del Código Civil Federal, el que señala que el depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección de depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. Esto quiere decir que el depositante no puede elegir la persona del depositario por algún inconveniente, y entonces es cuando se dice que es por necesidad. Seguimos con el tema, las clases de depósitos y con las definiciones según el artículo 2516 del Código Civil Federal. La ley contempla tanto el depósito regular como el irregular, llamándose depósito regular al contrato por el que una persona llamada depositante entrega una cosa a otra llamada destinatario, para que ésta la conserve en su poder y la restituya, cuando aquel se lo requiera. En cambio, el irregular, por virtud del cual se entrega el depositante una cosa de la cual no puede precisamente disponer. En otras palabras, los depósitos irregulares son como cuando te dan, no sé, 100 o 200 pesos, no sé, pero no puedes usarlos, y ese sería el irregular. Y el regular es cuando sí puedes disponer de ellos. El depósito judicial viene regulado en los artículos 624 y 627 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como una garantía del embargo de los bienes muebles. En lo que se refiere al nombramiento del depósito de la lectura de los citados artículos, parece existir una contradicción hasta que se nombre depositario y se le entreguen los bienes. Las obligaciones y las responsabilidades derivadas del depósito incumbirán sin necesidad de previa aceptación ni requerimiento al ejecutado. Y si conocieran el embargo, a los administradores, representantes o encargados o al tercero en cuyo poder se encuentran los bienes, cuando recoge el contenido del acta de embargo expresamente dice que se debe incluir en la misma persona a la que se designa depositario y el lugar donde se depositan los bienes. Ese es donde dos o más personas confían a un tercero la custodia y conservación de un bien, del cual existe una discusión, y entrega una prima económica a la manutención del mismo hasta que se decide a quién debe entregarse. Oh, qué rápido se ha terminado el tema, pero por ello no paramos. Pasemos al siguiente y muy interesante, contratos de prestación de servicios. Adelante, te escuchamos. Todo esto está muy interesante y de mucha utilidad para toda una comunidad. Sí que lo son, dando una definición como siempre, argumentando todo por un buen artículo 2581 del Código Civil Federal. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Este es cuando le cede los derechos a una persona para recoger documentos o cosas así. En tu nombre le cede los derechos de que pase como si fueras tú. Eh, ¿Quién dice ser tu representante? Aquí tenemos otro de ellos. Es el mandatario. Este va definido y argumentado por el artículo 2582 del Código Civil Federal.
El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante, a no ser de que esta facultad se haya incluido también en el poder. Es cuando la persona, en este caso, que como ya lo habíamos comentado anteriormente, la que accede a ocupar el nombre de otra persona siendo su representante para recoger documentos o para registrarse en algún lugar. Fíjate que sí, qué interesante de hecho. Muchas personas lo hacen, pero inclusive no saben cómo realmente el nombre de lo que llevan a cabo, bueno o más bien en el papel que están ocupando. Mira lo que son las cosas. Justamente es el caso de una amiga que vende productos y la empresa le pedía la credencial para poder estar dada de alta como distribuidora. Pero resulta que ella no contaba con su credencial, por lo que procedió a pedir prestada su credencial a su hermana. Ese es un claro ejemplo de mandante y mandatario, ya que hasta el momento ella sigue siendo su representante. Sí, así pasa. Seguimos con este interesante tema dando una definición argumentada clara por el artículo 2556 del Código Civil Federal. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiere no exceda de 1000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse. Solo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de 50 veces el salario mínimo en general vigente en el Distrito Federal al momento de otorgarse. Un buen ejemplo, tomando el caso de la chica de que era distribuidora, ella decide dejar por un tiempo su negocio para que no, pero no decide dejarlo definitivamente, sino solo cierto tiempo, ¿no? Entonces, deja a su representante, pues como quien dice, a cargo de su negocio, pero debe de dejar un contrato por escrito y pues así sería un buen ejemplo. Seguimos con estos temas demasiado interesantes, comenzando por dar una definición argumentada, claro, por el artículo 2609 del Código Civil Federal. En la prestación de servicios profesionales puede incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presenten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los testimonios del artículo siguiente, como el rédito legal desde día que fueron hechos, sin prejuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. Es un convenio de acuerdo de voluntades celebrando entre una persona llamada profesional y otra denominada cliente. Mediante este contrato el profesional se obliga a prestar una persona física, autónomo o moral un servicio profesional a cambio de una retribución. En otras palabras, es un documento en cual dos empresas están obligadas a cumplir todo lo establecido mediante dicho contrato, por lo que a cambio de esto se da una retribución. Proseguimos con toda esta información, comenzando por dar, como siempre, la definición argumentada, claro, por el artículo 2616 del Código Civil Federal. El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes. Es el convenio que se genera cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales. Aquí tenemos un buen ejemplo para que lo comprendan bien cuando el contratista se obliga a trabajar bajo supervisión de todos los estados, se podría decir que con materiales propios, una obra que fue encargada por otra persona, a la que se le llama propietario, el cual se obliga a pagarle al contratista un precio que es determinado a la hora de realizar el contrato. Vaya, tan rápido se nos fue el tiempo que ya ha llegado al último punto de sus componentes de contratos de prestación de servicios. Seguimos con el contrato de hospedaje.
Como ya saben, comenzamos dando su definición argumentada claro por el artículo 2666 del Código Civil Federal. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no según se estipule los alimentos y demás gastos que se originen en el hospedaje. Un pequeño ejemplo para dejarlo en claro existen dos tipos de personas, huésped y hotelero. Además, personas tienen que ser mayores de edad con la capacidad de contratar y obligarse a contratar en ello, pues se formula el contrato con cláusulas como el número de habitación, lo que tienen los inmuebles, lo que tiene su departamento, alimentos, horarios, prácticamente una serie de servicios que verifica todo lo que recibirá el huésped, y a todo esto está obligado. Muchísimas gracias por tu aportación. Ahora seguimos con Gael. Por último, ¿nos puedes comentar acerca de los contratos de gestión colectiva? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, en este caso, las sociedades de gestión colectiva se establecen para el cumplimiento de tres funciones básicas: la administración de los derechos patrimoniales de las obras o prestaciones establecidas en su repertorio, la fijación y recaudación de las tarifas por el uso de las obras o por prestaciones que hagan parte del repertorio de obras de la sociedad en gestión, y la distribución del mencionado recaudado a los titulares de derechos patrimoniales de autor en forma proporcional al uso efectivo de las obras. Ok, Gael, nuevamente muchísimas gracias por tu apoyo y valioso tiempo. Ahora volvemos con nuestra amiga Ana Crisel, con el siguiente punto, los contratos de garantía. Para entender qué es un contrato de garantía, tenemos que entender cada uno de los conceptos que conforman contrato de garantía. El contrato anteriormente ya lo hemos explicado, ahora toca enfocarnos en el término garantía, pues la garantía también se puede entender como una fianza, ya que este tipo de contratos son usados para asegurar el cumplimiento de otro contrato que se podría expresar como el contrato principal. El Código Civil Federal nos dice que la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Con lo anterior ya explicado, podemos entender que el contrato de garantía tiene como principal objetivo asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Podemos tomar como un ejemplo de contrato de garantía a una fianza que se le hace a alguien que alquila, ya sea un bien mueble o inmueble, y se hace con el fin de que si hay algún tipo de inconsistencias o incumplimiento en el contrato, aún así se tenga asegurada el cumplimiento del contrato. Es, como dije anteriormente, una garantía del contrato principal. Muchísimas gracias, Ana Crisel, por tu apoyo el día de hoy. De igual manera, es un placer tenerte con nosotros. ¡Wow! Estamos ya para terminar. Qué rápido se pasó el tiempo con todos ustedes. Damos seguimiento a nuestro último tema. Adelante, Javier, te escuchamos. Pero aún nos falta un tema más llamado contratos de adhesión. Como ya saben, comenzamos dando su definición argumentada, claro, por el artículo 85 de la Ley Federal de Protección de Consumidor. Contrato de adhesión como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la presentación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias del contrato. Al momento de realizar una compra, a veces te gana la emoción o la urgencia por adquirir ese producto o servicio, porque lo necesitas o deseas tanto que no lo das la oportunidad de preguntarte si es el proveedor debe otorgar un contrato. Y sí lo hay, de leerlo antes de firmarlo. Y es hasta ese momento en que algo ocurre con el bien o servicio adquirido, que te detienes a pensar a qué se comprometió cada parte, cuál es su responsabilidad en ese acuerdo que establecieron. ¡Wow! ¡Qué rápido hemos terminado con nuestros temas! Muchas gracias a todos por sus participaciones. Estoy verdaderamente satisfecha con lo que el día de hoy hemos aprendido. Espero que lo hayan aprovechado
y sobre todo que les sea de gran ayuda. De antemano, muchas gracias por su valioso tiempo. Espero verlos muy pronto en nuestros próximos contenidos. ¡Hasta luego!